Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Iniciamos con la segunda ponencia de este coloquio internacional de filosofía, titulada Filosofía, Política y Pandemia. La temática de hoy tiene como título Sentido de la responsabilidad social en época de pandemia. El encargado de esta temática es el magíster Odilon Guillén Fuentes. Para ir presentando al ponente, mientras el ponente, que con mucho agradecimiento y agrado lo recibimos con nosotros, lo voy a presentar en cuanto a su perfil profesional, y es lo siguiente: 9 años de experiencia vinculada a la docencia, docente de la Cátedra de Filosofía, Ética, Teoría del Conocimiento, Psicología del Desarrollo y Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asesor de proyectos de investigación científica, conferencistas en eventos internacionales, nacionales, regionales y locales. Tiene 6 reconocimientos públicos por sus méritos intelectuales y tiene varios ensayos publicados en la web, un libro sobre ética moderna y un libro sobre antología poética. Voy a pasar a presentar un poco lo que es la sumilla del ponente, ¿de acuerdo? Para ir un poco haciendo un preámbulo de lo que se trata el tema. Y dice lo siguiente: los educadores y la universidad tenemos la ardua y difícil tarea de tomar la conciencia social, política y cultural de los educandos, en su capacidad de razonar de manera crítica, sobre todo cuando se trata de una pandemia global. Quisiera sostener como una hipótesis por comprender que el fenómeno de la responsabilidad social en esta pandemia tiene sus raíces, su fuente, su contextualidad y su horizonte para la erradicación de la pandemia en la posibilidad y realidad, en la mecánica y la dialéctica de nuestro modo de vida colectiva. Algo que el sentimiento colectivo y la memoria colectiva y paradójicamente nuestra historia ha definido el carácter de nuestra responsabilidad entre las comunidades y naciones de América del Sur, elevándolo a la esfera de la reflexión filosófica. En tanto ideal de unidad y autenticidad cultural, del mismo modo que cualquier conducta moral y social, el problema de la responsabilidad se expresa en el marco ideológico y en la praxis geopolítica, en entablar acuerdos políticos, económicos, sociales y culturales y de salud pública. El sentimiento colectivo arraigado en nuestra historia, mancomunada y experiencia contractual, confirma y consolida el sentido de la responsabilidad social para con la vida humana. Tiene como base la responsabilidad moral. Sin más que decir, le doy la palabra al magíster Odilon Guillén Fuentes con su tema Sentido de la responsabilidad social en época de pandemia. Bien, le doy la palabra, le doy pase a nuestro ponente correspondiente a la segunda exposición del Coloquio Internacional de Filosofía. Muy bien. Bien, bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Es grato participar en este evento y es de suma importancia el que tengamos que tener algunos momentos de reflexión sobre esta realidad que estamos viviendo de manera globalizada, el fenómeno de la pandemia. Bien, en ese sentido creo que tengo solamente 20 o 30 minutos. Bien, entonces permíteme hacer la presentación de mi ponencia y voy a compartir la pantalla. Bien, ok. ¿Se visualiza? Sí se puede visualizar. Muy bien. Ok, ahí está mejor. Muy bien, bien. Hay un ligero cambio por el enfoque, dado que el fenómeno que estamos estudiando tiene las connotaciones de ser un fenómeno social, como también implica la dimensión política. En ese sentido, vamos a hablar del sentido de la responsabilidad social y política en época de pandemia. Bien. A ver. Bien, haremos una breve introducción al respecto. Al llegar la pandemia, el COVID-19 a Italia,
tiene fatales consecuencias. Se desencadena el pánico entre los habitantes. Eso ocurre en Europa cuando el virus llega de manera intempestiva, algo que a lo mejor no se esperaba, o incluso no fue notificada oportunamente por la OMS. El gobierno en Italia pues toma medidas excepcionales de emergencia, más el contagio del virus se torna exponencial. La historia colectiva hace recordar la peste negra en Venecia en el siglo XIV, XIII, XIV, XV, XVI. Y de ahí en adelante han habido una serie de pandemias que incluso se llegan hasta los últimos años del siglo XX, lo cual nos muestra que hay una amplia experiencia de este fenómeno en Europa. Los ciudadanos con terror y espanto recordaban esos datos históricos a la vez que los niveles de contagio incrementaban. Las prescripciones en Italia eran como si estuvieran ante actos de terrorismo y había cierta intolerancia para con los contagiados que propagaban el virus. Había cierta inconsistencia ética en el gobierno y en la población. ¿Cómo habría de defenderse de los contagiados? Del contacto con el vecino. Las clases universitarias y las escuelas se darían en línea. No habría reuniones políticas ni sociales o culturales para evitar todo contacto de riesgo. De igual modo acontecía en Perú, en América, como también sucedía en Estados Unidos y en partes de América. Los contagiados aumentaban y no había cuándo aplanar la curva. La responsabilidad social era de todos, el gobierno, las instituciones y la población. Estas reflexiones parten del artículo de Giorgio Agamben, titulado El contagio. He de saber que Giorgio Agamben tiene una amplia trayectoria como filósofo italiano y tiene reconocidas publicaciones en el mundo. Entre ellas, por ejemplo, podemos referir una de ellas que es interesante, ¿no? La sopa de Wuhan, ¿no? Pero ahora vamos a abocarnos en base a un texto estudio que es el contagio y del cual vamos a partir para hacer una reflexión sobre lo que acontece en nuestra realidad social y política. Como primer aspecto en el análisis vamos a considerar el aspecto social de la llegada del coronavirus a Europa y concretamente a Italia. El pánico social propiciado por el medio de comunicación del contagio es lo que se ve en aquellos momentos en que se incide la situación con una crisis que se desencadena. El modo de vida liberal de la sociedad italiana era un factor determinante. A pesar de la amplia experiencia que ya tenían de los hechos acontecidos, eso era inevitable. El recuerdo de la peste en Italia y en toda Europa hacía que las personas pudieran considerar algo sin dimensiones. Los contagios eran masivos, todos tenían la idea de una pandemia, el pánico se apodera de Italia y de España. El pasado histórico sobre la conciencia ciudadana revive las tragedias de los siglos XIV, XV y XVI. La opulencia sociocultural de Italia minimiza el peligro. La tardía reacción de la OMS tuvo sus consecuencias en el mundo. Sobre todo cuando llega a América, el virus tiene fatales consecuencias. En el segundo aspecto tenemos el contexto político y jurídico de la pandemia. Las medidas excepcionales de un estado de emergencia en toda Italia llegó a ser tardía en cierto modo por parte del gobierno, sobre todo cuando daba las disposiciones. El derecho a la seguridad social se ve afectada en cuestión de días. La normatividad respecto al contagio masivo y rápido no había sido previsto, pese a los datos históricos. En el Perú la pandemia se intensifica. Cada sujeto era visto como un posible portador del virus o un posible contagiado. Se pretendía ver al contagiado como un posible sujeto terrorista. La prescripción es severa, la censura mayor, el castigo con la prisión. Los contagios no establecían diferencias de estatus social. Cualquiera podía ser contagiado. El contexto nacional es el de una crisis estructural, social y política. Peligra la gobernabilidad a causa de la corrupción y la crisis en el Congreso. Esto referido a lo que acontece en Perú. Los límites de las libertades con las prescripciones no detenían los contagios. La pérdida del sentido de libertad era inevitable, igual que la pérdida del sentido de responsabilidad social, política y sanitaria.
El aislamiento y la distancia entre las personas ponían en cuestión las costumbres y el modo de vida. Las normas estaban distantes del ciudadano. Se resquebrajaba el concepto de ciudadano y el de vecino y el marco legal. Como tercer contexto tenemos el aspecto moral durante la pandemia. Se habla de una inconsistencia moral de los gobiernos, dado que no tomaban las medidas apropiadas, oportunas, y a veces caían en la desesperación, como ocurre en países de los países europeos, como también sucede en Estados Unidos, en Brasil, como también en el Perú. Había el temor de provocar situaciones de desastre humano, basado en el temor, el miedo al contagio. Y en ese sentido, lo que Giorgio remarca en su pequeño texto es que se avisoraba una degeneración en las relaciones humanas en plena Italia, dada la cantidad de infectación que se producían de manera exponencial. Los valores éticos de la sociedad se ponían a prueba. Tenían la obligación de cerrar universidades y escuelas, abrir las lecciones por línea de Internet, por cuestiones políticas y culturales. La tecnología hacía su presencia, las máquinas para evitar el contagio. La moral, un instrumento de poca relevancia, como procedimiento regulador de acciones y conductas. La conciencia colectiva debía de sostenerse en la experiencia colectiva, en la memoria colectiva, algo que no fue trabajado, por ejemplo, en Europa. Lo que sí vemos con mucha diferencia es que eso fue muy desarrollado y muy bien planteado en los países asiáticos, razón por la que tuvieron una recuperación bastante rápida. El sentimiento colectivo debía de acompañar a la voz geopolítica, algo que a lo mejor no era consustancial en esos momentos, y es la razón por la que se propagaba el virus con suma prestancia. El texto de Giorgio nos dice, dale al contagiado, y eso involucraba algunos aspectos metafóricos en el sentido que recordaba los hechos de la peste del siglo XIV y del XV. Sea recordar lo cruel que es la actitud humana, debido a la intolerancia moral, la carencia de empatía, el desprecio del otro. El hecho de recordar la peste del siglo XV y XVI, cualquiera se persuadía con la imagen de la muerte y el fin. Una guerra sin enemigo visible, la figura invisible del portador que puede infectar, la separación del familiar contagiado, fragilizar los valores morales. En ese sentido, había esa manifestación de este fenómeno, ¿no? Hay una situación en que las personas pues, no podían ver al ser humano como aquel que requiere una atención. Simplemente se estaba propagando el virus y la gente estaba en una desesperación, en un pánico, y el miedo arrebasaba las razones y los principios. Pensar equivalía a perder los papeles, aún entre los expertos en salud. La distancia entre nosotros, entre comillas, era como la figura de riesgo a ser tocado, contagiado. Una distancia irónica se exigía, según Giorgio. Y eso es lo que acontecía también en otras partes, como en América, como en el Perú también. Como quinto aspecto tenemos las actitudes colectivas y las normas. El contagio neutralizaba la actitud del pensar, la toma de decisiones. El gobierno se desesperaba y el pánico se apoderaba de las personas en Italia. La incertidumbre era diaria. Las decisiones no sabían qué atenerse. No sabían qué medidas podían tener detener el contagio. El contacto era prescrito. La distancia igual. Los estudiantes intervenían solidarios, no podían establecer la relación entre el sujeto y la realidad. ¿Cómo era posible interactuar en una situación de riesgo pandémico? Una ciencia sin respuestas. La realidad se les venía encima. Se cuestionaba la acción colectiva. El sentido de la vida se desmoronaba. La responsabilidad social era y es de todos. Las normas tenían que hacer prevalecer la salud y la vida, antes que la situación económica o política, antes que los privilegios, los títulos o grados. Las comunidades estudiantiles salen a las calles en Perú ante la crisis de la democracia y de la gobernabilidad. Finalmente, como conclusión, y espero que con esto podamos conversar, de manera que podamos reflexionar sobre esta problemática y lo que implica este fenómeno
de salud a nivel mundial. El contagio era inevitable y también el rebrote. Agamben nos hace ver que la vida social, cultural y política podía conjugar con una metáfora, donde los valores y los principios morales son consustanciales con las personas, como en una novela o una historia literaria donde todo puede suceder. El final puede ser adverso o diferente de la normalidad. La intolerancia, la incertidumbre, la inoperancia se apodera de la conducta humana. La normatividad y la responsabilidad social por la salud de todos. El sujeto y realidad como partes del fenómeno ante la ineficiencia. El sujeto es absorbido por el fenómeno viral. Prima el todo o nada. El miedo al contagio es el todo. La inminencia del fin para las personas. El miedo y la muerte como cuestión ontológica ante la causa invisible y determinada. La conciencia colectiva tiene un rol en la historia, así como la empatía en nuestras vidas por nuestros semejantes, por la responsabilidad moral. La responsabilidad como un deber, a la manera kantiana, un imperativo, que dicho sea de paso, es algo que en esos momentos la sociedad tenía que imponerse como tal, y las políticas de los estados prescribían las situaciones que deberían de tomarse, las medidas que habían que ser acatadas. En ese sentido, en algunos casos, eran incontrolables y en otras había que esperar el modo en que se iba propagando el virus y había que esperar la supuesta aplanación de la curva. Bien, con esto podemos conversar y dialogar sobre este fenómeno social y político a la vez. Gracias. Bien. Muy bien, sí, estamos esperando las preguntas en cierta manera de los que nos están viendo a través de la página del Facebook, pero se me ocurre, debido a la coyuntura que no podemos evitar y que comúnmente se ha visto en las noticias, ¿cree que su tema, su ponencia se vincula a estas marchas, estas protestas donde, digamos, un cierto grupo, una colectividad manifestaban sus ideales políticos? ¿Y de qué manera se enlaza su temática, su tema con lo presentado últimamente con estas marchas en contra de este gobierno, ¿no? Que aunque hay diferentes concepciones políticas, pero estas protestas que se daban por la juventud, por el pueblo que estaba en contra de este gobierno, ¿cómo se relaciona con su tema? Bien, de parte del gobierno de Perú, Vizcarra tenía una responsabilidad y era la de enfrentar la situación de la pandemia con ciertas medidas que hizo, incluso con antelación con relación a otros países. Pero había un problema con el cual no había contado el presidente al tomar una decisión política y al indicar ciertas normativas sociales. El hecho es que tenemos una sociedad tan diversa y con diversos problemas de carácter político, social y organizacional. Y en ese sentido tuvimos muchas dificultades que el gobierno tuvo que enfrentar, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Por ejemplo, en la manera como había que distribuir los equipos médicos y la falta de una preparación médica al respecto, dado que el fenómeno se adelantó a los hechos y no hubo mucho tiempo como para preparar a la sociedad médica, y entonces tuvimos una serie de consecuencias que con dificultades el gobierno iba sosteniendo. Pero en estas circunstancias, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad peruana? Aparentemente intentaba cumplir ciertas normativas que daba el gobierno, pero en los hechos la gente tenía diversos problemas para relacionarse unos con otros, al igual como estaba sucediendo en Italia. El hecho es que muchas personas se negaban, en diferentes regiones en el Perú, se negaban a acatar esas disposiciones, tal vez que evadían esa responsabilidad que supuestamente había de realizarlas y no llegaban
cumplirlas en su vida real, de tal manera que incluso a veces habían personas en las calles, no respetaban la distancia, no tenían la protección de vida, y en medio de esas circunstancias se iba agravando la situación política, ¿no? Y al mismo tiempo que teníamos una crisis política, dado que estábamos en un proceso de resarcimiento de lo que significa la corrupción en el Perú, en la construcción de una política más integral, surge la crisis que ya conocemos. El gobierno es cuestionado e incluso implicado en algunos presuntos que supuestamente hizo que el Congreso se precipitara en una vacancia presidencial que puede ser cuestionable desde cualquier punto de vista. Muy bien. Tenemos otra pregunta de José Luis Herrera a través de la transmisión de Facebook y pregunta lo siguiente. ¿Es la metáfora literaria un símbolo de lo increíble, lo impensable en el pensamiento de Agamben? Bien, gracias. Eso es tan cierto como cuando el fenómeno no era detectable en primera instancia, incluso se pensaba que el enemigo podía ser confundido como con la presencia de un terrorista, como sucedía en la experiencia europea, ¿no? Con la llegada de los fundamentalistas islámicos. Y en ese sentido era un peligro que pudiera hacer confundir que cualquier persona, ¿no?, que pudiera ser portador o infectado, podía ser un enemigo o una persona del cual uno no podía ni siquiera defenderse, dado que no podía uno tomar la medida restrictiva, dado a que el Estado tampoco podía prever las situaciones en que se iba propagando esa situación hasta que el momento en que se conoce de manera mucho más específica las características de este virus y lo que implicaba en la vida de las personas, sobre todo en ciertas capas sociales. En ese sentido, el virus representa lo invisible que se muestra ante un fenómeno social que era difícil de controlar, ¿no? Y en ese sentido se veía pues el peligro por todos lados y la muerte era tan inminente que cualquiera podía perder la vida en ese sentido, ¿no? Genial. Bien, tenemos otra pregunta a través también de la plataforma del Facebook de Miguel Eloy García Lara. Y la pregunta es la siguiente. Usted habló de una responsabilidad social. Mi pregunta, ¿es más propio hablar de una corresponsabilidad social e instituciones? La corresponsabilidad social podríamos entenderla en el sentido de que tengamos dos sujetos o dos entidades, la sociedad y el Estado. En ese sentido podría entenderse como tal. Pero el fenómeno de la responsabilidad es de todos, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y en ese sentido involucra también la responsabilidad que tienen los médicos, los científicos, los periodistas, los medios de comunicación, el gobierno, las instituciones, las personas, los grupos, las entidades, los centros comerciales. En realidad la responsabilidad social es de todos. Y no habría que relacionar simplemente a dos grupos de entidades que estén relacionados. Y en ese sentido es algo que ha escapado incluso a lo que supuestamente estaba en el subconsciente de las personas, tanto en Europa como también aquí en América, y que la responsabilidad debería de tener en cuenta valores sustanciales que reflejen la actitud de las personas como colectivos o como individuos, en cada caso y en las diversas sociedades en que se ha expandido esta pandemia. Bien, y para finalizar con la última pregunta, también viene de lo que nos ven a través de la plataforma de Facebook.
y es la siguiente. Siendo la pandemia el vínculo real entre los contextos mencionados, ¿estos contextos pueden estar relacionados en una situación no pandémica? Esa es la pregunta. Sí y no. Sí, en la medida en que la situación es tan similar como cuando ocurre una guerra, un conflicto bélico. Las responsabilidades y la situación es tan compleja como atañe a la responsabilidad que toma la decisión de un gobierno cuando entra en conflicto con otro país, o cuando, por ejemplo, ocurren los conflictos en el Medio Oriente. Y el problema de esta salud es que habíamos declarado una guerra que supuestamente ya había sido introducida en todos los estratos de la sociedad por un virus que en esos momentos era totalmente incontrolable. Pero incontrolable no tanto por la actividad de la gente tal, sino por la actitud que tenían las personas. Las personas no tenían un pleno control de la situación y simplemente a veces eran portadores de este virus y sin que medie el estado de conciencia plena, pues en el más mínimo plazo, en el más mínimo contacto, se iba propagando e iba infectando a otros que a lo mejor no pensaban ni que pudiera ocurrir, algo que ni siquiera pudo evitarse y simplemente se estaba aceptando como un hecho ineluctable. Y esta situación ocurre también en un conflicto bélico, en un conflicto político, donde supuestamente los agentes a veces se ven involucrados en situaciones que llegan a extremos en que son incontrolables. En ese sentido, la responsabilidad social y política, tanto de la ciudadanía como del Estado, es una cuestión vital y esencial, el cual ha sido retomado bajo ciertos matices en los diferentes estados y en las diferentes sociedades. Genial. Bien, esto sería todo con respecto a la ponencia del magíster Odilon Guillén Fuentes. Estamos muy agradecidos por su participación, por haberse tomado el tiempo de estar acá en este coloquio internacional de filosofía. Bien, y esto sería todo con respecto a la segunda ponencia de este evento filosófico. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.